¿Es la inteligencia artificial una amenaza y va a crear una crisis más grave que la de 2008? Esto es lo que afirma un informe de la Vanderbilt University. Vamos a analizar ese informe y a desmontar un montón de cosas más que debatibles de ese informe, que tiene su truco. Lo vais a entender. Seguidme. Hoy vamos a hablar de un informe que ha generado un montón de polémica y un montón de interés. Es un informe publicado por la Vanderbilt University y que muchos medios están vendiendo como la próxima crisis tipo 2008, pero provocada por la inteligencia artificial. Este informe, que está hecho por Asad Ramzanali, es el director de inteligencia artificial y políticas tecnológicas del Vanderbilt Policy Accelerator for Political Economy and Regulation. Es decir, es una persona claramente orientada a la regulación y a todo lo que tiene que ver con poner al Estado detrás de todo. En cualquier caso, vamos a analizar este informe del señor Ramzanali, entendiendo qué factores son más o menos correctos y cuáles son un fortísimo, un increíble salto de fe. El documento se llama After the AI Crash, después del crash de la inteligencia artificial. Y su mensaje es este: estamos en una gigantesca burbuja de inversión en inteligencia artificial. Esa burbuja puede estallar en cualquier momento y golpear a las economías de una manera que no hemos visto desde 2008. Y por lo tanto, el Congreso de Estados Unidos tiene que prepararse ya para ese escenario. En este vídeo voy a contarte de forma clara y sin enormes tecnicismos qué dice realmente este informe y qué parte tiene algún tipo de sentido y dónde se pasa de frenada hacia una narrativa claramente distópica para justificar un programa de intervención estatal y regulatorio muy agresivo. Primero, resumamos el informe en muy poco tiempo. Aquí puedes ver este informe, se llama After the AI Crash, del señor Ramzanali, en el que lo que muestra con un montón de detalle son sus preocupaciones por la política de emisión de bonos y qué es lo que tiene que hacer el Congreso para evitar una gigantesca burbuja de la inteligencia artificial. Lo que más sorprende de este informe, fijaos, es que no tiene prácticamente datos. Es un informe en el que hay un montón de afirmaciones y un montón de comentarios en los que hay muy pocos datos, todos orientados a introducir un argumento claramente distópico y claramente que muestre ese gigantesco riesgo del que habla. A lo largo de la enorme cantidad de páginas que tiene, encontramos gráficos en los que simplemente, digamos, que se refleja algo de manera visual, pero que no están ilustrando ningunos datos relevantes. Es muy interesante ver cómo en el apéndice muestra las cifras de los hiperescaladores, las empresas tecnológicas, con cifras de deuda en términos absolutos, no cifras de deuda en términos relativos. Interesante, ¿verdad? Porque cuando está hablando de la inversión, asume dos cosas. Primero, que toda esta gigantesca inversión no va a generar ningún tipo de rentabilidad económica real, curioso, y desde luego muy poca. Y segundo, cuando habla de la deuda en términos absolutos, no la deuda en términos relativos. Si vemos esta misma tabla, por ejemplo, en términos relativos, nos daremos cuenta de que el nivel de endeudamiento de estas empresas pasará a ser de 1,2 veces EBITDA, es decir, el equivalente a menos de un tercio de lo que tienen muchas de las empresas que considera una persona como él muy sólidas y sin ningún tipo de riesgo. Y eso es un factor de, digamos que, al menos sesgar la información al hablar de cifras que parecen absolutamente inasumibles. El señor Ramzanali sostiene que se están destinando cantidades absolutamente gigantes de dinero a infraestructuras de inteligencia artificial, chips, centros de datos y redes, mientras que los ingresos actuales del sector todavía son mucho menores que ese esfuerzo inversor. Lo que no dice es que el nivel de endeudamiento de esas empresas pasa de 0,2 veces EBITDA a 1,2 en el caso más agresivo.
A partir de ahí, el informe plantea que esa brecha entre inversión e ingresos, junto con estructuras financieras que pueden parecer opacas desde el punto de vista del señor Ramzanali, pues lo que generan es una preocupación por estos vehículos especiales, deuda privada y participaciones cruzadas entre grandes actores del gestor que podrían desembocar en un crash severo. Es importante recordar que cuando él pone esa brecha entre inversión e ingresos, no está hablando de los ingresos que pueden generar esas inversiones, sino que asume los ingresos que se generan hoy en día y esa inversión como si no fuese a dar rentabilidad económica real en su inmensa mayoría. El punto más llamativo es este. El autor sugiere que ese crash podría parecerse a la crisis de 2008, no solo por una caída bursátil, sino por su posible efecto sobre el sistema financiero y la economía real. Hasta aquí conviene reconocer algunas cosas importantes. No todo lo que dice el informe es una exageración, pero sí utiliza cosas que son plausibles para llegar a conclusiones descabelladas. Es verdad que existe un elemento de optimismo en cuanto a las expectativas en torno a la inteligencia artificial. Los grandes proveedores de nube están gastando cantidades históricas en centros de datos y chips apoyados en la idea de que la inteligencia artificial generará ingresos mucho mayores en el futuro. El señor Ramzanali no considera que vayan a generar esos ingresos, o por lo menos no los incluye en ninguna de sus estimaciones porque no da ninguna estimación, simplemente pone la cifra de inversión. Está de manera razonable explicado su preocupación sobre la supuesta opacidad financiera. El informe habla de esquemas de equity circular, deuda privada y exposición indirecta de fondos e intermediarios a proyectos de infraestructura de inteligencia artificial. Y eso puede complicar una corrección si el negocio no cumple las expectativas. Lo que no dice es que el porcentaje que suponen estas transacciones y estos elementos dentro del sistema financiero no solamente es muy pequeño y olvida la diferencia entre el riesgo de balance en alguna empresa y el riesgo de mercado y el riesgo sistémico, que son tres cosas completamente diferentes. La primera, tienes que entender que estas empresas han llevado a cabo sus gigantescas emisiones sin el más mínimo problema. De hecho, todo lo contrario, fíjate, las emisiones de deuda de las empresas que están haciendo esta hiperescalación, los hiperescaladores de tecnología, no solamente han sido un éxito, sino lo que no dice el señor Ramzanali es que la emisión de bonos de estas empresas ha tenido muchísimo más éxito que las emisiones de muchos estados soberanos. Y aquí pasa algo muy típico, que estas personas, estos análisis, siempre encuentran enormes riesgos en la deuda privada y jamás lo encuentran en la deuda pública o en aquellos elementos de burbujas que los promueve el sector público, como es el del sector inmobiliario. Eso siempre ven muy poco riesgo. Lo importante, en cualquier caso, es que si ponemos en conjunto todas estas emisiones de deuda, no solamente se han hecho con una gigantesca demanda a nivel global, sino que además se han hecho con un apoyo brutal por parte de los inversores que entienden que el porcentaje de exposición que tienen en sus portafolios a tecnología es muy pequeño, y esta es la parte clave que él ignora del sistema financiero total. Pensar que los sistemas de deuda privada, de exposición indirecta de fondos intermediarios, etcétera, son un problema porque no lo entiende el señor Ramzanali, no significa que lo sean. Es decir, es todo lo contrario. Fíjate, el hecho de que existan precisamente esos sistemas de sindicación y esos sistemas de reducción y mitigación de riesgo, lo que hace es que la probabilidad de que se genere un riesgo sistémico en el sistema financiero es muy bajo, no muy alto. Esto es muy importante entenderlo. No es lo mismo empaquetar hipotecas que están garantizadas por el Estado, pero que tienen muy baja capacidad crediticia, y venderlas como paquetes de bajo riesgo, que
emitir deuda en la que los datos son absolutamente transparentes y los inversores saben perfectamente el riesgo que están tomando, y sindicar o llevar parte de esa deuda a algunos vehículos que se hagan con deuda privada, etcétera. No es lo mismo. La diferencia es lo siguiente, verás, todos estos sistemas de emisión de deuda que llevan a cabo las tecnológicas tienen perfectamente claro cuál es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo está de manera transparente mostrado en esos proyectos y está demostrado en esas emisiones. No hay ningún tipo de engaño. En el caso de las famosas hipotecas subprime, el engaño estaba en empaquetar en productos aparentemente de bajísimo riesgo porque estaban garantizados por el Estado, estaban garantizados por Freddie Mac y Fannie Mae, ¿de acuerdo? Empresas estatales. Esto es muy diferente. Claro, es muy diferente que tú compres algo que piensas que tiene muy poco riesgo porque está garantizado por el Estado y generado por empresas estatales, a que pienses que eso va a ser algo que no tiene ningún riesgo cuando es transparente en los datos. Además, el informe de Vanderbilt hace una afirmación que es absolutamente incorrecta, que es la de decir que el boom inversor ligado a la inteligencia artificial es el auténtico y único elemento real de crecimiento de la economía estadounidense, y que si no llega a ser por ese crecimiento de la inteligencia artificial, la economía estadounidense ya estaría en un tremendo nivel de recesión. Efectivamente, la afirmación de que la inmensa mayoría del crecimiento económico viene de la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos y que sin la inteligencia artificial el crecimiento de Estados Unidos sería una recesión, sería un desastre, es simplemente falso en todos los sentidos. En este gráfico de Bloomberg, como podéis ver, no solamente te dice que todo lo que tiene que ver, los componentes que suman todo que ver con la inteligencia artificial, no llegan al 5% de lo que es los puntos porcentuales que suman al Producto Interior Bruto. Es más, la evidencia empírica de los últimos datos no tenéis más que verlos en el Bureau of Economic Analysis. Son el crecimiento del consumo, el crecimiento de la inversión no tecnológica y el crecimiento de las exportaciones, y el sector manufacturero, energía, etcétera, construcción, están creciendo de manera significativa. De hecho, si eliminas el componente total del crecimiento económico que supone la inteligencia artificial, Estados Unidos seguiría creciendo por encima del 1,8%, es decir, sería una economía que crece más que todas las economías de los comparables: Canadá, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Italia, etcétera, y además de una manera mucho más robusta porque es con reducción del gasto público. Importante. Por lo tanto, el informe no solamente dice una falsedad diciendo que sin la inteligencia artificial la economía estadounidense estaría en recesión, sino que además exagera de manera evidente el impacto de tanto la financiación privada como de la inversión en tecnología en el sistema financiero. En cualquier caso, hasta ahí el informe al menos cumple una función útil, recordando que detrás del entusiasmo tecnológico también hay riesgos financieros. En eso no hay ningún problema. Pero el gran problema empieza cuando pasa de puede haber algún riesgo de burbuja a esto puede ser otro 2008 o peor, porque tiene un objetivo final. La comparación con 2008 no es que esté muy forzada, sino lo siguiente. La crisis financiera de entonces tuvo como epicentro la vivienda, que es un activo universal, muy apalancado, empaquetado en productos opacos y además distribuido en gran parte del sistema bancario con la etiqueta de garantía estatal.
Es decir, no es lo mismo que se empaquete un producto de alto riesgo con garantía estatal a que se vendan productos en los que el riesgo es conocido por los inversores y está perfectamente alineado con sus capacidades de asumirlo. La infraestructura de inteligencia artificial, por importante que sea, no tiene esa misma naturaleza. Ni es un activo sistémico, ni supone un porcentaje tan elevado de los activos de la banca y lo que es más importante, recordemos, en el pico de la burbuja inmobiliaria, el apalancamiento de las empresas inmobiliarias y constructoras superaba los 5, 6, incluso 7 veces EBITDA. En algunas hemos visto hasta 11 veces y medio. Es que estamos hablando de empresas tecnológicas que cuando cumplan su plan de inversión subirán su apalancamiento a 1,2 veces EBITDA, veces beneficios operativos antes de amortización y depreciación. Por lo tanto, ni es un activo equivalente a la vivienda para las familias, ni está integrado del mismo modo en el corazón del sistema bancario mundial. Elementos muy importantes. Una caída fuerte de empresas de inteligencia artificial en la bolsa puede causar pérdidas a corto plazo, despidos y también deterioro bursátil, pero no implica automáticamente una crisis sistémica comparable a la de 2008, ni muchísimo menos. Es más, es que ya lo hemos visto. Porque claro, ya tenemos la evidencia después de muchos meses de que ni esas empresas se han encontrado en dificultades, que la caída bursátil se ha recuperado después admirablemente y lo más importante, hemos visto cómo el efecto de esa deuda emitida no solamente no ha generado mayor riesgo y problemas de insolvencia, sino lo contrario. Otro punto muy débil del informe es la utilización de métricas espectaculares. En torno a este debate se han repetido afirmaciones según las cuales la burbuja de la inteligencia artificial, que él además parte de la base de que es casi una burbuja, sería mucho mayor que las .com o incluso varias veces mayor que la inmobiliaria de 2008, según algunos índices macroeconómicos. Sin embargo, en este tipo de cifras, sin explicar bien sus supuestos y sus límites, suena mucho más a titular impactante que a un análisis potencial, prudencial y riguroso. Y esto es muy relevante porque no cabe de ninguna manera en esa afirmación. El informe exagera el peso exclusivo de la inteligencia artificial en el crecimiento, como hemos explicado. En un periodo concreto, la inversión, efectivamente ligada a la IA, ha explicado una parte importante del crecimiento del PIB, pero eso no significa que sea así durante todo el periodo y mucho menos durante el periodo de 1 año y pico, 2 años o 3 años, como hemos mostrado. Es más, nunca he leído en ningún momento a ninguno de los análisis ni de la Vanderbilt ni de este señor hablar sobre el riesgo cuando el crecimiento venía fundamentalmente del sector público. Fíjate qué curioso. Y es muy importante entender lo siguiente: el informe prácticamente no considera la reutilización de la infraestructura. La gran parte del gasto en inteligencia artificial se destina a centros de datos, redes y capacidad computacional que, incluso si parte de cierto entusiasmo actual y se desinflase, se utilizarían en otros servicios de la nube, almacenamiento, software empresarial y otras aplicaciones digitales. Es decir, que está mirando la inversión en inteligencia artificial como si fuese la inversión en una red de distribución o en una planta nuclear. No, no es lo mismo. La sobreinversión, además, en tecnología es algo que todas las empresas de tecnología tienen en cuenta, porque la tecnología en sí misma vive y existe gracias a la destrucción creativa. Las empresas tecnológicas saben perfectamente que van a invertir miles de millones en algunas cosas que se van a ir a cero, mientras que en otras se van a ir a múltiplos de miles de millones. Por eso son líderes tecnológicos, porque entienden la equivalencia entre inversión, riesgo y cómo poner en marcha esas decisiones de inversión de manera que se genere muchísimo más valor, tanto para el accionista como para la sociedad y para los beneficios empresariales. No podemos olvidar tampoco que cuando equipara la burbuja.com o la burbuja de 2008, se olvida de dos cosas. La burbuja.com fue fundamentalmente por
dos casos de fraude, WorldCom y Enron. Aquí no hay fraude, los datos de beneficios empresariales, los datos de caja, los datos de ventas, los datos de balance son total y absolutamente transparentes en todas las empresas. En el caso de la burbuja de 2008, vino fundamentalmente de un activo que se consideraba de bajísimo riesgo, el inmobiliario, que se apalancaba en hasta 12 veces más que lo que ninguna de las empresas tecnológicas se va a apalancar invirtiendo en inteligencia artificial. Además, aquí hay una confusión muy típica en académicos que no conocen los mercados, que es la de confundir pérdidas para accionistas con riesgo sistémico. Una caída fuerte en 1, 2, 3 valores de los big techs o de startups muy apalancadas puede afectar a las bolsas, puede afectar a los fondos y a algunos planes de pensiones, pero eso no es automáticamente lo mismo que una crisis bancaria en cadena y un problema de demolición del activo aparentemente de menos riesgo en el activo de la banca. Esto es muy clave porque la única manera en la que se genera una crisis como la de 2008 es si se acumula riesgo en un activo en el que percibes que no hay ningún riesgo, que es lo que pasaba con el inmobiliario. Se pensaba que el inmobiliario, como solamente podía subir y solamente era lo último que se dejaba de pagar, la hipoteca nunca se deja de pagar, etcétera, etcétera, pues entonces se apalancaba masivamente. Este no es el caso en la tecnología. Nadie está apalancándose en varias veces los niveles de EBITDA, los niveles de ingresos, los niveles de beneficios financieros y beneficios operativos de las empresas, ni mucho menos, y esta es la parte clave, se está dedicando un porcentaje elevadísimo del activo de la banca a esa parte. Y esto es esencial para entender la diferencia entre una corrección de bolsa, como hemos visto al principio del año 2026, y una crisis sistémica. Para sostener una comparación directa con 2008 haría falta demostrar con mucho más detalles si está distribuido el apalancamiento de manera que suponga un porcentaje elevadísimo e insuperable en el activo generalizado de la banca global, que no es el caso. ¿Quién soporta realmente ese riesgo y hasta qué punto existe una posición bancaria estructural? El informe ni siquiera entra a analizarlo, simplemente lo que dice es que cree que ese peligro existe, pero no solamente no lo prueba, sino que no hay ningún dato en el que lo diga. La realidad es que en el sistema financiero el nivel de exposición a activos de riesgo, como es el caso del inmobiliario en el año 2008, es muchísimo menor. Y no nos podemos olvidar que todos aquellos que hablan de la burbuja.com se olvidan de que la inmensa mayoría de esas empresas .com son hoy los líderes tecnológicos que lideran en tecnología, en ventas, en beneficios y en capacidad de generar caja. Y no nos podemos olvidar tampoco que la caja que generan estas empresas hiperescaladores es superior a la que tienen varios índices combinados de las bolsas europeas. Pero aquí es donde aparece la cuestión más interesante y donde está realmente el meollo de la cuestión del informe, la agenda política del documento. Cuando uno lee las propuestas finales, queda claro que no estamos solamente ante un análisis de posibles riesgos financieros, ni siquiera ante un análisis de distintos métodos para analizarlo. El informe lo único que hace es aprovechar el escenario de lo que dice que va a ser un crash para defender el estatismo más absoluto, una reordenación mucho más amplia del poder de mercado en el sector tecnológico, haciendo que los estados tomen el control de manera absolutamente radical. Entre las ideas que pone sobre la mesa está limitar y prohibir la financiación circular, que es alucinante. ¿Has visto algún informe de estas personas limitando o prohibiendo el enorme exceso de déficit y el enorme exceso de deuda emitida por los estados y la enorme cantidad de financiaciones entre distintas agencias estatales en las que se pierde deuda con capital y nadie sabe qué es lo que realmente está pasando? Nunca. Lo que además, por supuesto, utilizas para decir que hay que crear una nube pública a partir de los centros de datos que quiebren, asumiendo que
que si quebrase algún centro de datos no iba a haber una demanda, por supuesto, del resto del sector para tomarlos y para hacerlos más rentables. Y lo que pide es establecer una especie de regulación que lo que haga es impedir que las empresas tengan determinadas capas de infraestructura digital y se las trate como si fuesen empresas eléctricas. ¿Qué tal ha ido la regulación con las empresas eléctricas cuando se ha metido el Estado? Pues lo que ha hecho ha sido empeorarlas. Vamos. Además, dedica varias partes del informe a hablar sobre la importancia de que el Estado tome el control de la infraestructura digital para proteger a los ciudadanos, siempre para proteger a los ciudadanos de la libertad, porque la tecnología da libertad a los ciudadanos y los Estados están muy preocupados. Es decir, el informe usa un salto de fe para hablar de un posible crash como ventana de oportunidad para impulsar reformas estructurales que van mucho más allá de la simple prudencia financiera y que lo que exigen es el intervencionismo estatal absoluto en toda la nube y en todo el arco de la financiación y de la infraestructura tecnológica. Es verdad que hay que hablar del riesgo de la burbuja en las inversiones en inteligencia artificial. Y eso ya es una cuestión de opiniones, pero está claro que el hecho de que hoy todos los medios de comunicación estén hablando de esa posibilidad demuestra que no hay falta de transparencia, sino que lo que hay es un mercado en el que se reordena y se analiza ese nivel de riesgo como se hace constantemente. La calidad de la financiación y los vehículos que se utilizan, por supuesto, son cosas interesantes y buenas que se hablen. Y esa parte de la transparencia es lo que hace imposible que se convierta en una crisis como la de 2008. ¿Por qué? Porque para que se convierta en una crisis como la de 2008 tienes que tener a todo el engranaje público diciéndote que no hay ningún riesgo de crisis. Lo recordarás, que no hay ningún riesgo de que haya burbuja inmobiliaria, que son exageraciones, que las cajas públicas están mejor financiadas que nadie, que no hay ningún problema. Eso es lo que pasó en la crisis de 2008. Es decir, el interés estatal por perpetuar lo que son valoraciones exageradísimas y niveles de apalancamiento que superan en muchas veces, el que llegarán en el peor de los casos las empresas tecnológicas. Pero también hay una parte clarísimamente exagerada. Convertir estos riesgos en una narrativa casi inevitable de colapso para dramatizar el debate y con ello hacer más aceptable propuestas antilibertad regulatorias muy ambiciosas de control estatal. Por eso, la lectura equilibrada de este informe sería la siguiente. Puede haber algún tipo de corrección por cuestiones de sobrevaloración en la inteligencia artificial. Puede haber algún impacto bursátil y puede haber alguna empresa que quiebre, como es normal en el sector de la tecnología y en los sectores de libre mercado. Y puede haber alguna desaceleración relevante en el sector tecnológico. Pero, mis queridos amigos, eso no significa ni mucho menos que estemos condenados a una réplica o empeoramiento de la gran recesión. Es más, y esta es clave, lo que desde luego bajo ningún concepto confirma es que lo que tenga que hacerse es una intervención estatal absolutamente totalitaria sobre los activos, las infraestructuras y la financiación de las empresas tecnológicas. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La historia económica está llena de valoraciones más altas, valoraciones más bajas, lo quieras llamar burbujas o no. Tienes algunas que destruyen valor en el corto plazo y otras que dejan infraestructuras, capacidades y mejoras productivas que después terminan siendo extremadamente útiles para el crecimiento posterior. Por eso conviene separar dos debates. El primero es financiero, cuánto riesgo real hay y cuánto riesgo están tomando los inversores que lo quieren en este sector. Bien, y desde luego entender que el sector financiero está muy lejos de tener el nivel de exposición que tenía al inmobiliario con la tecnología. El segundo es político.
Y aquí es donde está el meollo de la cuestión, porque lo que pide el informe es un tipo de regulación y de intervención que va mucho más allá de la prevención. Lo que busca es el control estatal de las infraestructuras y de las redes tecnológicas por si acaso hay una crisis como la de 2008. Y esto es esencial porque la amenaza que perciben los estados por las empresas tecnológicas es que les quitan poder y los estados entonces utilizan informes como estos para justificar el intervencionismo y el control. Y es verdad que puede haber riesgos en el sector privado, pero el riesgo de control, de utilización de los datos y de utilización de la información en contra de los ciudadanos es mucho mayor y 100% cuando lo controla el Estado. Mezclar ambos debates no solamente no funciona, pero es que además es nada más que una estrategia de influencia política, con un objetivo clarísimo, el intervencionismo a toda costa. La conclusión más sensata es esta: ¿hay señales de sobreinversión? Puede ser. ¿Eso se corrige en un mercado abierto? Claramente. ¿Puede haber algún riesgo financiero a corto plazo? También, pero el informe de Vanderbilt sobreactúa al presentar ese riesgo como una especie de desastre inevitable que requiere, por encima de todo, el control y la intervención estatal en toda la cadena. Precisamente por eso merece ser desmontado con máximo detalle este informe, porque mezcla datos relativamente interesantes y probablemente un debate apetecible con analogías exageradas y con una agenda regulatoria e intervencionista que va mucho más lejos que los hechos. Por sí solos obligan a concluir. Por lo tanto, cuando te vengan a decir que mucho cuidado, que viene una crisis como la del 2008 y necesitamos mucha más regulación y mucho más Estado, no olvides que la crisis de 2008 vino porque los Estados la negaban una y otra vez porque se lucraban con el sobreapalancamiento en la vivienda. Que no te engañen.